No a todos los alimentos les cae bien que los encierres en el refrigerador. Algunos pueden perder sabor, textura y hasta valor nutricional. Hoy te cuento 5 de ellos. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. 1. Tomates. Cuando el tomate todavía no está maduro, temperaturas debajo de los 12 Celsius pueden alterar el equilibrio de las enzimas responsables de sintetizar los compuestos volátiles que dan sabor y textura firme al tomate. A estas temperaturas también es posible que se reduzca el desarrollo del licopeno y otros carotenoides. De hecho, estudios como este sugieren que aún en tomates maduros, la refrigeración del tomate reduce su contenido de licopeno. Esto se pronuncia con temperaturas más bajas y al pasar los días. Hemos platicado sobre la importancia del licopeno en videos como este, en el que mencionamos su potencial para reducir la inflamación prostática. Puedes conservar tus tomates en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa. 2. Cebollas. Es posible que la refrigeración aumente la humedad de las cebollas y haga que se ablanden y enmohezcan más rápidamente. También se ha encontrado que las cebollas almacenadas a temperatura ambiente tenían un mayor contenido de flavonoides. De igual manera, el contenido de proteína y lípidos parece ser mejor cuando no se refrigeran las cebollas. Sin embargo, cuando ya tenemos una cebolla cortada, la refrigeración sí puede ayudarnos a que se conserve más tiempo. Por cierto que en un video previo platicamos sobre cómo es que físicamente la temperatura del refrigerador puede dañar ciertos alimentos. Comentamos lo que sucede, por ejemplo, con el pollo y algunas verduras de hojas verdes como las lechugas, así como algunas sugerencias para reducir este daño que se provoca. 3. El pan. Este es complicado. La refrigeración acelera el proceso del endurecimiento del pan y hace que pierda su textura deseable más rápidamente que si se almacena a temperatura ambiente. Pero el pan almacenado a 4 Celsius tiende a formar estructuras de almidón más ordenadas que se asocian con la retrogradación. Si has visto mi canal desde hace tiempo, ese término quizás te suene. Con anterioridad hemos platicado que distintos alimentos tienden a aumentar con una velocidad diferente nuestro nivel de azúcar en sangre. El hecho de que un alimento aumente rápido el azúcar en sangre no es deseable porque tiende a asociarse con un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2. De hecho, una de las ventajas comparativas que tienen los alimentos integrales es que elevan el azúcar en sangre con una menor velocidad. Pero como hemos platicado en otros momentos, algunos alimentos con almidón pueden reordenarse a bajas temperaturas. A esto es a lo que se llama retrogradación o formar almidón resistente. Esta condición de almacenamiento también en el pan puede dar lugar a una digestibilidad más lenta del almidón. Esto potencialmente podría ser benéfico para evitar que los niveles de azúcar tengan este pico en sangre tan rápido, a pesar de que en general la refrigeración no se considera deseable para mantener las cualidades sensoriales del pan. Cabe aclarar que estoy hablando del pan en términos muy genéricos. Hay demasiados tipos de pan, así que para simplificar, en general el refrigerador no le hace un favor a las cualidades organolépticas del pan. Es posible que haga que te suba el azúcar en sangre un poco más lento, aunque si en realidad esa es tu prioridad, quizás te interese ver un poco más sobre mi video del pan integral. Antes de proseguir, sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas recibir el boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, suscríbete también a este servicio gratuito en la descripción del video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. 4. Papas. En este estudio se enfocaron a analizar cómo cambiaban propiedades y calidad de distintas variedades de papa al almacenarse hasta por 90 días a 8 Celsius. Específicamente evaluaron papas de las que se pueden comprar en Túnez y encontraron un aumento en carotenoides, fenólicos y flavonoides. Si no te dicen nada estas palabras, quizás no has visto suficientes videos de este canal. Pero en general, estos 3 grupos de compuestos se asocian con rasgos positivos. Por otro lado, aunque personalmente no me sonó como un riesgo tan alto o general, vengo a contarte lo que leo y por eso es que las papas terminaron en esta lista. Te platico que en estudios como este se sugiere que temperaturas debajo de los 10 Celsius pueden convertir el almidón de algunos tipos de papa en azúcar. Este es un proceso conocido como endulzamiento inducido por el frío. Este fenómeno afecta tanto al sabor como la textura
textura. Cuando los tubérculos así afectados se fríen o asan, estos azúcares pueden derivar a una mayor cantidad de acrilamida, un subproducto que se reconoce por ser un probable carcinógeno. Finalmente, habrás notado que cuando se corta una papa va cambiando su color con el tiempo como consecuencia de reacciones enzimáticas. Refrigerar una papa que se acaba de cortar no anula este proceso, pero sí lo ralentiza, así que esto puede ser útil. Muy concretamente sobre papas, tengo un video que quizás quieras ver. 5. Miel. Análisis de literatura como este mencionan algunos estudios donde la presencia de compuestos fenólicos en la miel, lo cual en general es deseable o bueno, disminuye en periodos prolongados de almacenamiento tanto a bajas como altas temperaturas. Debo decir que aquí no parece haber un consenso tan claro todavía. También se refiere otro estudio donde se analizó que había una mayor tendencia en la pérdida de vitaminas contenidas en la miel. Esto conforme más bajaba la temperatura de almacenamiento. Respecto a si colocar la miel en el refrigerador promueve que se cristalice, esto también parece estar sujeto a debate porque aparentemente aquí hay una paradoja. Las temperaturas muy altas aumentan la solubilidad, por lo que se reduciría la cristalización de la miel. Pero también sucede que en altas temperaturas se puede reducir la viscosidad de la miel y esto facilita la cristalización. La cristalización en sí puede o no ser deseable en la miel dependiendo del criterio y del uso que le vayas a dar, pero al menos mi interpretación es que si no quieres que la miel se cristalice, es mejor mantenerla a temperatura ambiente. Y por si te lo preguntas, en realidad no es tan descabellado mantener la miel a temperatura ambiente aún por periodos razonablemente largos de tiempo, porque su propia composición es un antibacterial natural y hablamos ampliamente de eso en este otro video. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos algunos suplementos populares que quizás no sea tan buena idea consumir. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.